Vamos a tener una lectura en el libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a leer Romanos, capítulo 8, desde el versículo 33 hasta el 36. Y dice así la palabra de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Vamos a tener una palabra más de oración. Padre amado, Dios santo que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por estos momentos que podemos estar en tu casa, un poco de los tuyos, Señor, los escogidos que tú has traído, Señor, en esta tarde, aquí a tu casa. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia que se nueva cada día, que nos sostiene, que nos sustenta, que nos ayuda, Señor, en todas nuestras necesidades. Ahora me pongo en tus manos, Señor, rogándote el perdón de mis faltas y mis pecados, que la sangre del Señor Jesús me limpie, Señor, y me dé la libertad en el Espíritu también para poder trazar bien tu palabra. Señor, que tú me ayudes, me guíes, me pongo en tus santas y benditas manos para que sea tú hablando a través mío, Señor. Tú sabes que palabras mías son vanas, pero las que valen son las tuyas. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, y gracias por esta palabra que también me hizo bien a mí, que pueda ser también de bendición para mis hermanos. Así quiero dejar todo esto en tus manos y darte gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, el Señor me trajo esta porción de la palabra y vemos que aquí tenemos tres preguntas. Una es, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y la otra es, ¿quién es el que condenará? Y la otra dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y estaba pensando, ¿no? Que acá dice, ¿quién acusará? Había buscado lo que significa en el diccionario acusar. Dice, imputar un delito o algo vituperable. Denunciar, delatar. Es una palabra fuerte, ¿no es cierto? Porque dice, tampoco dice a cualquier persona, dice a los escogidos. Entonces hay una responsabilidad muy grande de ser los escogidos de Dios. Porque sabemos que en un tiempo fuimos del mundo y tuvimos todas nuestras cosas malas que tiene el mundo, pero cuando el Señor nos tocó el corazón y hemos reconocido nuestra falta, nuestros pecados, pasamos a ser los hijos de Dios. Entonces somos los escogidos. Entonces aquí habla de los escogidos de Dios. Dice, ¿quién nos acusará? Y sabemos quién es el que nos va a acusar, ¿no es cierto? El enemigo de nuestras almas. Pero estaba pensando, ¿no? Que la palabra de Dios dice que el diablo anda alrededor nuestro como león rugiente. Y es constante. Él no duerme, no para. Porque está continuamente acechando a los escogidos para acusarles, para hacerles caer. Pero a pesar de todo eso, de toda su maldad, para con los hijos de Dios, nos da un ejemplo. Porque dice, Él anda alrededor nuestro.
como hablábamos las hermanas en la quinta, ¿no? Que decía que tenemos que velar. Tenemos que velar por nuestras almas, tenemos que velar por todos nuestros queridos, por todos aquellos que aún no son los escogidos de Dios, por aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Y el velar tan intenso que tenemos que hacer para poder socorrer a todos ellos, ¿no es cierto? Y el diablo vela, porque está continuamente alrededor nuestro. Entonces él está velando también a ver si nos hace caer, para acusarnos directamente delante de Dios. Entonces él vela, porque la palabra de Dios mismo dice, anda alrededor nuestro continuamente. Entonces vemos que él también vela. Y ahí tenemos que nosotros también poder velar conforme a lo que nos pide Dios. Velar en oración, velar por aquellos que aún no son escogidos, para ver si lo podemos traer al redil, por los que están apartados. Hay tantos hermanos con tantos problemas y no nos interesamos, no velamos, no le escuchamos, no oramos por ello. Entonces es una gran responsabilidad para cada uno de nosotros, esto que el acusador no puede acusar directamente, porque siendo los hijos de Dios nos cumplimos con este ministerio. Y vamos a leer un versículo en Isaías 50, 8 y 9. Isaías 50, 8 y 9. Dice, he aquí el Señor Jehová me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos, como ropa de vestir, se envejecerán. Los comerá la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Vemos aquí la respuesta del Señor. He aquí que el Señor Jehová me ayudará. Como escogido de Dios, como un hijito de Dios, el Señor está para ayudarnos en todo esto que debemos hacer y no lo hacemos. Que podamos realmente, hermanos queridos, poder servir al Señor con todo nuestro entendimiento, con todo lo que la palabra de Dios nos pide. Aquí dice, aquí todos ellos como ropa de vestir se envejecerán, y los que comerá polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Eso es lo que nos pide el Señor, que podamos tener temor del Señor para poder trabajar en su obra, con mucho temor y temblor. Y después está la otra pregunta que dice, ¿quién es el que condenará? Vamos a leer en el Salmo 37, 32 y 33. Salmo 37, 32 y 33. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgare. Acecha el impío al justo. ¿Quién es el que condenará? Es el impío que nos acecha, que nos persigue para hacernos caer en las garras del enemigo. Entonces, ahí el acusador va a decir, mira, esta es la hija de Dios, esta es la que va a la iglesia. ¿Cuántas veces me dijeron, queremos venir a verte, pero vivís en la iglesia? Entonces yo le digo, sí, ustedes saben que los domingos yo tengo que estar en la iglesia, así que si no pueden venir otro día, lo lamento.
Entonces hay un problema ahí, ¿no es cierto? Pero, como decían las hermanas en la quinta, debemos tener una fortaleza de espíritu, de tener el lomo ceñido, el lomo espiritual ceñido del Señor, y tener esa fortaleza para poder enfrentarlo y para decirle, como decían las hermanas, no vengas a destruir la obra de Dios, porque cuando nos atacan, ¿qué hacen? Quieren destruir la obra que hay de Cristo en nuestras vidas. Entonces nuestra familia, nuestros vecinos, los que no nos conocen, ¿qué hacen? Siempre te acusan. ¿Vivís en la iglesia? ¿Estás en la iglesia? ¿No cumplís, no vas a un cumpleaños? ¿No vas a una fiesta? Quieren destruir lo que hay en nuestras vidas. Entonces tenemos que frenarlo. Hay 6 días en la semana que puedes venir a verme, a visitarme cuando quieras. Pero sabes que el domingo es el domingo del Señor y lo lamento. Y así podemos ir frenando a todos aquellos que quieran destruir la obra del Señor, ¿no es cierto? Para no ser condenados, porque cuando destruimos la obra del Espíritu, la paga del pecado dice que es la muerte. Si destruimos la obra del Espíritu, ¿qué nos espera? La condenación eterna. Entonces realmente es difícil a veces afrontar todas estas situaciones, porque la obra de la carne es tremenda. La carne siempre busca lo suyo, quiere todo lo mejor, quiere las comodidades, quiere todo lo bueno, quiere lo que ofrece el mundo, las luces, las maravillas, el ruido, el vicio, y la carne se siente feliz con todo eso. Y si nosotros damos lugar a la carne, estamos destruyendo la obra del Espíritu en nuestras vidas. Y así también, cuando le damos lugar a la carne, destruimos la obra de la iglesia. Porque nosotros mismos, los creyentes, al dar el lugar a la carne, estamos destruyendo la obra del Señor. Pero eso es lo que nos condenan, hermano. La obra de la carne cuando le damos lugar. Destruye la obra del Señor. Pero gracias a Dios que tenemos al Señor Jesucristo. Que tenemos un Dios vivo y verdadero, quien vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y es Él el que nos salva, y es Él el que nos ayuda a poder seguir y a poder reconocer nuestros errores para poder servir al Señor como el Señor quiere de cada uno de nosotros. Porque la carne no se sujeta, ni tampoco puede, dice la palabra de Dios. Pero somos hijos del Señor y tenemos que tener a Cristo en nuestras vidas y reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y si no reflejamos en nuestras vidas, no somos sus escogidos, realmente. No somos sus escogidos, porque estamos destruyendo la obra de Dios. Entonces, que podamos realmente esta noche en oración clamar al Señor para que nos ayude, para que nos dé fortaleza, para que nos dé fuerza, entendimiento, sabiduría que viene de lo alto, para que podamos así, ceñidos nuestros lomos, como dice el Señor, ayudados de Él, porque sin Él nada somos y nada podemos hacer. Entonces, que podamos de esta manera, trabajando en conjunto, porque uno solo no hacemos nada. Todos unidos tenemos que trabajar en la obra del Señor para que la obra del Señor pueda ir adelante. Unirnos en el Espíritu y en la obra para el servicio del Señor. Entonces así puede crecer la obra de Dios.
Y por último dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Si somos de Cristo. Acá dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como oveja de matadero, tal cual como le pasó al Señor. El Señor también sufrió todas estas cosas. Y fue estimado como oveja matadero. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Miren qué promesa tan preciosa. Después de todo esto, el Señor le dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, porque justamente lo que estamos diciendo es que las obras de la carne es la que mata el Espíritu. Entonces, podemos ser no condenados si andamos en el Espíritu. Como dice su palabra, si andás en el Espíritu, vivís en el Espíritu. Y después en el 12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis a las obras de la carne, viviréis. Ahí otra vez nos dice, ¿no? Mas si por el Espíritu mortificáis a las obras de la carne. Tenemos que tratar de frenarlo, tenemos que tratar de todo el tiempo mortificarla para que nos salte. Porque cualquier chispita enciende un fuego en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no vivimos en el Espíritu, sino vivimos en la carne. Entonces hay que tratar de frenar las obras de la carne lo más que podamos, porque así es la única manera que podemos seguir adelante. Y como dice acá en el 37, antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Es decir, a través del Señor Jesucristo, porque Él es el que intercede por nosotros. Nosotros, para poder hablar con el Señor, tenemos que, en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él es el que intercede por nosotros. Él es el que acomoda nuestras oraciones, porque nosotros pedimos, pero no sabemos cómo conviene. Pedimos conforme a nuestros deseos, conforme a lo que necesitamos, y el Señor tendrá otras cosas, pero el Señor Jesucristo acomoda nuestras oraciones para que sea contestada por el Padre, y el Padre siempre contesta conforme a su voluntad. A veces no es lo que pedimos, pero es la voluntad del Señor y tenemos que tomarlo como tal. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Preciosa palabra, realmente que es difícil, pero no es imposible. Si nos ponemos en las manos del Señor y con mucha oración y ruego en el Espíritu, podemos lograr esto que el Señor nos pide, que no andemos en la carne, que dejemos que el Espíritu Santo pueda morar en nuestro corazón y en nuestras vidas, y como tal que podamos ser vistos de los demás como los escogidos, como los hijos de Dios, para que los demás puedan ver en nuestras vidas, no solamente por lo que digo en la palabra, sino en mi conducta, en mi manera de tratar a los demás, en mi manera de servir al Señor. Tienen que ver eso en nosotros, porque ese es el ejemplo que vale más
que quizá 100 palabras. Nada más que eso, hermano, que el Señor nos bendiga